innovación retoma el camino iniciado en 2024 y nos permite compartir los pasos dados desde aquel diagnóstico inicial a la concreción de propuestas innovadoras, en un contexto atravesado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y culturales. Queremos expresar nuestra enorme satisfacción por la respuesta a esta convocatoria que ha superado ampliamente nuestras expectativas. Esta respuesta pone de manifiesto el compromiso de la comunidad universitaria con la construcción de una universidad capaz de revisarse, transformarse y sostener su responsabilidad social en contextos complejos. Durante los próximos 2 días, docentes, equipos de investigación e investigadores se reúnen para reflexionar colectivamente sobre los desafíos actuales y especialmente sobre las oportunidades de construir respuestas institucionales que fortalezcan una universidad pública, inclusiva y transformadora. En este marco, entendemos que la innovación en la enseñanza no es un aspecto accesorio, sino una condición necesaria para la vigencia social de la universidad pública. Innovar implica introducir cambios significativos en las prácticas educativas, con el objetivo de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y generar experiencias formativas más pertinentes, inclusivas y potentes. Implica, además, asumir una actitud institucional basada en la reflexión crítica, la creatividad y la responsabilidad colectiva, promoviendo una cultura académica comprometida con la calidad educativa y con la construcción de una universidad capaz de interrogarse a sí misma para seguir siendo relevante en el presente y en el futuro. Nos acompañan hoy el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster John Boretto, el vicepresidente del CIN y actual rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, la vicerrectora de esta universidad, Magíster Mariela Marquicio, la secretaria de Asuntos Académicos, doctora Claudia Torcomián, y también se encuentran presentes el ex-rector, doctor Francisco Tamarit, el doctor Hugo Yuri, prorectores, autoridades y miembros de esta universidad. Contamos también con la presencia de conferencistas invitados, secretarios y secretarias académicas de las 15 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, docentes, investigadores, investigadoras, miembros del Consejo Asesor del CIED, Sistema Institucional de Educación a Distancia, invitados especiales. Queremos agradecer especialmente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y a la Facultad de Lenguas por abrirnos generosamente las puertas para realizar este evento. También se valora el acompañamiento y la comprensión de ADIUC para que este evento pudiera llevarse a cabo en una semana de medidas de fuerza. Un reconocimiento también muy especial a los equipos técnicos de gestión de la Secretaría de Asuntos Académicos, cuyo trabajo constante ha hecho posible este encuentro. Y fundamentalmente a cada uno de ustedes que con sus ponencias y relatos de experiencias otorgan sentido a este foro. A continuación, la doctora Claudia Torcomián nos dirigirá unas palabras. Buenos días. Voy a poner los lentes porque no los voy a ver. Bueno, señor rector,
señor rector de la UNR, vicerrectora, exrector, autoridades de la universidad, decanos, decanas, autoridades del gremio, autoridades de todas las unidades académicas, les damos a ustedes la bienvenida. A mí me gustaba empezar con una pregunta, ¿no? Si la universidad que tenemos alcanza para el mundo que estamos viviendo y para el que vendrá. Por eso planteamos el foro Desafíos de la Educación Superior, para poder pensar la transformación educativa, pero no cualquier transformación, una transformación más profunda, que va más allá de lo pedagógico, que va más allá del currículum, una transformación que piense en cómo nos vinculamos, en cómo hacemos esta institución universitaria, una transformación que haga, que se base en la experiencia docente, en la investigación, en la gestión académica. Por eso, a pesar de que estamos en tiempos de confrontación, necesitamos plantear otra forma de trabajo, que si bien es difícil, nosotros apostamos a que es más valiosa, que es la de construir colectivamente en un foro. Porque definitivamente eso es democracia, construir consensos entre todos. La tensión que estamos viviendo nos obliga a preguntarnos sobre qué universidad queremos, qué queremos conservar de esta universidad y qué cosas es imperioso cambiar. Elegimos el formato del foro porque el foro es el ágora. Es ese lugar donde pensamos juntos con otros, con otras. Y a través de la pluralidad de voces, de la pluralidad de mirada, construimos acuerdos. Que es difícil, pero es posible. Y a su vez es necesario. No es casual elegir este formato. Es una decisión política, es una decisión institucional. El primer foro fue una posibilidad de hacer un megadiagnóstico. Ese megadiagnóstico se basó en lo que la pospandemia puso en evidencia. Esa evidencia se basó en que la pandemia fue un despertador, que cuando la cosa se puso difícil, nosotros inventamos formas de enseñar, inventamos cómo seguir adelante y descubrimos que hay nuevas formas de aprender y enseñar, que es necesario eliminar los obstáculos burocráticos, que hay una potencia inmensa en la tecnología, pero que también hay riesgos, y que hay formas de conocimiento muy valiosas que no encajan en los formatos tradicionales. Y que entonces tenemos que encontrar otras formas. Ese gran diagnóstico de hace 3 años generó proyectos y programas que pusimos en marcha. Formación continua, innovación curricular, nuevas normativas, un conjunto de cuestiones que trabajamos hacia adentro del Consejo Asesor y que se pusieron en marcha. Pero hoy es necesario pasar del diagnóstico a la acción, dar un paso más de lo que dimos hace 3 años. Y esa acción es transformar estructuralmente la universidad. Vamos a compartir en estos 2 días más de 400 trabajos, 425, entre ponencias y experiencias. Y eso más que un trabajo académico, y lo quiero destacar, significa una universidad viva, en movimiento, despierta, aún
en un contexto adverso como el que estamos transitando. Si me lo permiten, también me quiero detener en un ejemplo. Nosotros con el Consejo Asesor estamos trabajando en la gestión académica de datos. En ese trabajo vimos un problema de frente, un problema real, que es que tenemos un número de estudiantes que estando a un paso de recibirse han interrumpido sus trayectorias. Entonces, basados en esos datos e inspirados en la experiencia de Rosario, gracias Rosario, pero en clave cordobesa, generamos el Regresar UNC. El Regresar UNC habla de personas que quieren habitar la universidad y por eso fuimos a buscarlas. Y tenemos 2.800 inscriptos para encontrar formas de acompañarlos y acompañarlas a que consigan aquello por lo que un día llegaron a esta casa de estudios. Pero además, vamos a agregarle al Regresar UNC otra idea, que es la de microcredenciales. Es pensar que algunos estudiantes avanzados, es pensar el currículum de otra forma, es pensarlo de una forma más flexible, de una forma más abierta a la sociedad. Es que algunos de esos estudiantes que tienen saberes, que tienen ya logradas competencias, logren una certificación que sea potente para el mundo del trabajo. Porque innovar no es solo tener más herramientas, es habitar la universidad, es mantenerla abierta a la comunidad y es transformar la lógica con la que pensamos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estar atentos a las necesidades sociales y preguntarnos si lo que hacemos en la universidad sigue respondiendo a esas necesidades que están hoy pidiéndonos, ¿no? Actuar en consecuencia, digo, porque eso también lo vimos en el consejo consultivo, cuáles son las necesidades actuales, y por eso también trabajamos las carreras cortas, y por eso ahora las microcredenciales. El foro es justamente una invitación a eso, a pensar juntos, a discutir, pero finalmente construir acuerdos sobre cómo queremos cambiar, qué cosas queremos cambiar y cómo. Porque la universidad que necesitamos no es solo una universidad innovadora, es una universidad que se puede habitar, una universidad que construya comunidad, una universidad que construya vínculos, una universidad que no solo tolere las diferencias, sino que las articule a través de proyectos que nos unan. Una universidad abierta, sensible a los problemas sociales y una universidad atenta, inquieta, curiosa para la pregunta científica. Y sobre todo, una universidad que no se conserve solamente como reliquia histórica, sino que quiera seguir generando reformas, que quiera transformarse y tenga capacidad y coraje para hacerlo. La transformación educativa es un horizonte, es un camino, y ese camino lo hacemos todos los días, tomando decisiones concretas, introduciendo prácticas innovadoras y por sobre todo trabajando mucho, mucho en equipo. Así que gracias al equipo del Consejo Asesor, gracias a todos los equipos con los que interactuamos y en nombre del equipo de la SAA, muchas gracias a los docentes que en esta época generosamente han compartido sus trabajos en este foro. Bueno, muchas gracias a todos.
Agradecemos las palabras de la doctora Torcomian e invitamos al señor rector, Magíster John Boretto, al escenario. Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, a todas las autoridades, a toda la comunidad docente que nos está acompañando hoy. Muchas gracias especialmente a Franco, que nos está visitando para participar de la ponencia inaugural. En realidad viene a cobrarnos los derechos de autor del programa Regresar. Espero que no nos cobre mucho, realmente ha sido exitosa esa convocatoria en la Universidad de Rosario y justamente el trabajo, bueno, lo que hablaba Claudia, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el vínculo que construimos con las distintas instituciones universitarias hace que ideas que se trabajan en determinados ámbitos puedan adaptarse en otros ámbitos y esos vínculos, por ejemplo, con la Universidad de Rosario ha posibilitado, entre otras cosas, llevar adelante ese tipo de proyectos. Bueno, Claudia fue muy clara respecto de los objetivos de este foro, de este espacio democrático donde la comunidad académica de la universidad, con el aporte muy significativo, quiero agradecer a todas las personas que van a integrar paneles, que han sido invitados por la organización de este foro para debatir, para reflexionar en torno a los desafíos de la educación superior. Así que muchas gracias a todos ellos, por supuesto muchas gracias al equipo de la Secretaría de Asuntos Académicos, al Consejo Asesor, a las autoridades, a los equipos académicos de cada una de las unidades académicas que se comprometieron a trabajar en este sentido. Yo no voy a ser muy extenso porque la idea es escuchar a Franco, venimos trabajando en algunas de las ideas que él va a expresar en el marco del CIN. Él va a tener la muy compleja tarea de conducir la presidencia del CIN a partir de la próxima semana, que va a haber recambio de autoridades del CIN, en un contexto, como sabemos, bien complejo, pero la verdad que nos enorgullece a mí particularmente que Franco, que es una persona extremadamente comprometida con la universidad pública, en su defensa, en su transformación, en su innovación, pueda conducir esta etapa aún en el marco de dificultades que tenemos. Quiero expresar realmente un agradecimiento por la participación comprometida de toda la comunidad docente detrás de este foro, porque no se trata solamente de esta reunión, como bien dijo Claudia, como bien se dijo acá, hay más de 400 ponencias y trabajos elaborados y presentados de experiencias innovadoras que se están llevando adelante o que se piensan llevar en las distintas aulas. Eso habla del compromiso enorme que tiene nuestra comunidad docente en un contexto que sabemos es extremadamente complejo. Yo celebro que podamos realizar este encuentro acá porque en este momento, en esta semana en el cual también hay medidas de fuerza, agradezco el acompañamiento de la conducción del gremio de docentes, el gremio de ADIUC, aquí hoy también. Esto da cuenta, digo, del enorme compromiso que tiene nuestra comunidad docente de seguir manteniendo viva el trabajo universitario en un contexto absolutamente adverso. Todos sabemos que en estos años los sueldos universitarios, no solo del personal docente, sino del personal no docente, han sufrido un recorte muy significativo, una pérdida dramática del poder adquisitivo de los salarios que dificulta seriamente poder cumplir con todas las tareas, con todas las responsabilidades, además del desfinanciamiento en general que tienen las actividades universitarias, el sistema científico, todo lo que conocemos. El gobierno claramente, como sabemos, está incumpliendo la aplicación de una ley que se construyó con un consenso enorme de toda la comunidad universitaria, de todas las instituciones, de todas las entidades gremiales, de las federaciones de estudiantes. Logramos en varias ocasiones que el Congreso lograra
ratificar a pesar de los vetos la vigencia de esta ley, y el gobierno está en deuda y debe cumplir con la aplicación de esa ley. Estamos trabajando y luchando en ese sentido, también en el ámbito judicial. La verdad que en ese contexto de dificultades, que la comunidad académica, la comunidad docente, no pierda de vista también la enorme responsabilidad que tenemos para cumplir con los desafíos que hoy tiene la educación. La verdad que es algo que nos llena de satisfacción, porque nosotros sabemos que también, además del reclamo, de la protesta legítima, nosotros debemos mantener viva el funcionamiento de nuestra universidad, porque hemos logrado, por ejemplo, la sanción de esta ley, entre otras cosas, porque hemos contado con la solidaridad de gran parte de la sociedad, de la mayoría de la sociedad, y eso se sienta sobre un proceso de legitimación que las universidades públicas han logrado construir durante mucho tiempo. Y ese valor, ese capital, no podemos nunca perderlo de vista. Es fundamental solidificarlo día a día. Y solidificarlo en estos tiempos significa abordar las agendas de los desafíos que tiene la educación superior frente a un contexto de profundos cambios en el mundo que ponen en jaque el rol de las instituciones educativas, la evolución del conocimiento, la irrupción de la tecnología. Todos sabemos los desafíos que todo ello implica. Por lo tanto, no podemos pensar en revalidar el rol social de la universidad si no somos capaces de llevar adelante procesos de transformación educativa que den cuenta de esos nuevos desafíos. No se trata simplemente de reconocer y adaptar esas demandas como si fuese una respuesta a demandas del mercado. Por supuesto que debemos atender esas demandas reivindicando lo que ha caracterizado siempre al sistema público. Cualquier propuesta de innovación requiere justamente, como decía Claudia, construir comunidad, promover el pensamiento crítico, no sacrificar la calidad de lo que producimos, porque eso es lo que nos ha dado legitimidad y que ha caracterizado siempre la oferta universitaria, la oferta educativa de nuestra universidad. Y en estos procesos de transformación que tienen que ver con la educación a lo largo de la vida, con la incorporación de tecnologías, con las flexibilidades de las propuestas, con las respuestas necesarias a un mundo cambiante, un mundo laboral cambiante, un mundo profesional cambiante, no debemos en ese contexto dejar de pensar en algo que es crucial para poder cumplir con ese cometido, que es pensar en nuestra comunidad, en revalorizar la función docente, porque sin esa revalorización de la función docente, del rol docente, por eso tenemos que pensar en un contexto de deterioro salarial y demás, cuáles son las formas que entre todos podemos construir para justamente tener una comunidad que esté comprometida, pero que además tenga las respuestas y el grado de reivindicación y de revalorización que se necesita para llevar adelante todos estos procesos, todos estos desafíos de la educación. Así que bueno, muchas gracias por la presencia, por el acompañamiento, y seguramente saldrán muchas ideas que se van a poder compartir de estos más de 400 ponencias y experiencias que han sido presentadas, y seguramente también vamos a enriquecernos con la participación, con las reflexiones, con las ideas de las destacadas personalidades que han venido a acompañarnos para llevar adelante este foro. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar a nuestro conferencista, el licenciado Franco Bartolacci, quien es actualmente rector de la Universidad Nacional de Rosario, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, se desempeña como docente desde el 2003 y desarrolla actividades de investigación en diversos temas.
Ha tenido una destacada trayectoria en gestión institucional y participa activamente de la vida académica y política universitaria. Ha dictado conferencias en universidades de Argentina y América Latina y publica habitualmente trabajos académicos y artículos de análisis político en distintos medios. Invitamos a subir al licenciado Franco Bartolacci, quien dictará la conferencia 108 años después. ¿Por qué resulta urgente una segunda reforma universitaria? Hola. Hola. Ahí está. Bueno, buenos días. Vamos a tener que disculpar con el uso de los lentes. Hasta hace muy poquitos meses no tenía que hacerlo, así que estoy como ejercitando, aprendiendo a ponerlos y sacarlos para intervenir. Realmente para mí es un verdadero honor que la Universidad Nacional de Córdoba, que para nuestra universidad, para el sistema en su conjunto, para mí en particular, ha sido siempre y es una referencia por el pasado, porque aquí nació todo, y por el presente que hoy tiene, que me hayan convocado a compartir algunas modestas reflexiones respecto de la situación del sistema universitario público y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. En particular quiero agradecerle mucho a Jo, a Claudia, a todo el equipo de trabajo. Con Jo venimos hace muchos años compartiendo el SIN y experiencias y, bueno, muchos sueños también respecto de lo que la universidad todavía tiene por hacer, tiene por aportarle a un país que necesita tanto de este sistema universitario público. Felicitarlos por esta iniciativa. Ortega y Gasset decía que a veces lo que nos pasa es que no sabemos qué está pasando, y yo creo que tenemos en algún punto un problema de ajuste de diagnóstico. No tenemos muy claro qué es lo que ocurre en el mundo y qué es lo que está pasando acá, y cómo impacta eso en nuestras comunidades, qué nuevos desafíos nos impone. Entonces es el ejercicio de pensar y hacer, al mismo tiempo. Claudia lo planteaba muy bien. A mi juicio es urgente. Pero en el mundo que vivimos no es tan frecuente que tengamos la capacidad y la inteligencia de saber parar a tiempo la pelota para poder pensarnos un poco y en esa reflexión construir caminos que nos conduzcan hacia otro lugar. Ustedes saben, el año pasado tuvimos el primer Congreso Nacional que convocó el Consejo Interuniversitario Nacional para pensar la innovación en nuestras instituciones, con características similares a las que tiene este encuentro. Lo hicimos en Rosario, tuvimos el placer de cerrarlo con Hugo, que también es un gran amigo y una gran referencia, que ha sido, como lo es John hoy, siempre también muy provocador, y eso nos permite ampliar la frontera de lo posible en la imaginación, pero también en el hacer del sistema, y tenemos previsto este año volver a hacerlo probablemente en Río Negro en el mes de septiembre. Se inscribe en el mismo registro y creo que es muy importante, y quería destacar la decisión de realizar una actividad de esta naturaleza. Y empezar por lo primero, antes que de cualquier consideración, que es una reflexión más de carácter político por la situación que estamos atravesando. Yo lo señalaba con mucha precisión. Creo que cada tribuna, y más en este tiempo, tiene que ser de algún modo una plataforma en defensa de la universidad pública. Una declaración política de la comunidad universitaria, académica y científica del país respecto al estado de situación y de lo que necesitamos para poder revertir ese contexto tan delicado que bien se describió. Por tanto, mi intervención también quiero que se tome en ese sentido. Creo, como bien se dijo acá, que la mejor defensa de la universidad pública, la mejor manera de resguardar nuestra institución, es
cuando somos capaces al mismo tiempo de reclamar con firmeza y vehemencia lo que necesitamos para poder funcionar bien, la recomposición que nuestros trabajadores necesitan para tener un salario digno, cuando tenemos la virtud, a pesar de todos los pesares, de sostener la universidad pública abierta, produciendo ciencia, conocimiento, haciendo lo que valora y resguarda a la sociedad argentina, que es por lo que nos abraza y nos trajo hasta acá, y no tengan duda, condición sine qua non para que nos sostenga y nos lleve hacia adelante, y cuando tenemos también la capacidad de transformarla, de ponerla a tono con el mundo que estamos viviendo. Por eso creo que no solo hay que declarar políticamente eso, sino al mismo tiempo ponderar que en el contexto que atravesamos, esta comunidad, que siempre ha sido un faro para el resto del sistema universitario público, nos vuelve a dar una excelente lección, de poder juntarnos, aún con todo, a pensar lo que nos pasa para poder imaginarnos y hacernos mejores. Dicho esto como introducción, y fue extremadamente larga como tal, por supuesto que lo mío va a ser una consideración y una intervención de carácter más general respecto de lo que yo entiendo modestamente son los desafíos que tenemos en el sistema. Voy a hacer referencia a algunas situaciones puntuales, pero creo que eso, por las características de este foro, va a ser mucho más rico en las intervenciones, los trabajos y las experiencias que se han presentado. Pero sí me imaginaba como intervención de apertura una intervención de carácter más general, que pueda ubicar cuál es el desafío que a mi juicio entiendo tiene el sistema universitario público. Me dijeron que quien pasara, allá está. Ahí vamos. La siguiente. Ahí está. Bueno, imagino bastante osado venir a hablar de la reforma a la casa donde pasó todo, pero imagino que lo conocen. Nosotros siempre retomamos a Ismael Bordavere, que es el rosarino reformista. Y este que les traigo acá es el último texto que escribió Ismael poco antes de su muerte. Es un texto inédito, el borrador lo había dejado en algunos jóvenes reformistas de la ciudad de Rosario, que le pidieron antes de su muerte algunas reflexiones respecto del proceso reformista. Esos jóvenes que son los mismos que atesoraron la llave de Trejo y algunos otros materiales que están hoy en el Museo de la Reforma. Hace algunos pocos años, cuando me tocó asumir el rectorado de la universidad, me trajeron ese borrador para que podamos imprimirlo. Y vio la luz hace 4 años, hay una copia que dejamos acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Lo recomiendo porque es un breve texto, muy preciso, muy atractivo para poder pensar no solo lo que fue la reforma, sino lo que impone hoy. Y yo siempre rescato, para poner en evidencia cuál es el desafío que tenemos por delante, esta idea. Lo que dice Ismael en el texto, de alguna u otra manera, es que lo que estaban pensando los jóvenes en aquel momento era cómo hacer de aquella universidad una que fuera posible de abrazar las causas de su tiempo. Y eso siempre en mí operó como una especie de interrogante en la gestión cotidiana, en el compromiso universitario respecto de qué implica ese mandato de construir una universidad que sea capaz de abrazar las causas de nuestro tiempo. Y siempre creí que la reforma no puede ser nunca un conjunto de fotos de un tiempo ya pasado que no nos interpela, una referencia de carácter nostálgico, sino que tiene que ser un mandato presente. Y tengo la sensación, lo digo a veces como una provocación, pero creo que hay mucho de eso, que a veces hay tanta distancia entre la universidad de hoy y la sociedad de nuestro tiempo como la que hubo entre la universidad del 18 y la sociedad de aquella época. Que a veces hay, aunque no nos demos cuenta, tanta distancia entre la sociedad de hoy
y la universidad que tenemos como la que hubo en el 18 con la sociedad de su época. Y la pregunta es ¿qué decisión tomaron aquellos jóvenes para poder achicar esa distancia? Fue sacudir una institución, fue dar la vuelta, fue pensarla desde otro lugar, correrse de la modorra, para poder imaginar un dispositivo que fuera capaz de abrazar la causa de su tiempo. Y yo creo que hoy tenemos un desafío similar. Por supuesto, salvando las distancias, ¿no? Pero tenemos un desafío similar. Creo que hacemos muchas cosas y las hacemos realmente muy bien. No es un foro para que nos vengamos a contar entre nosotros cuáles son las cosas buenas que el sistema tiene, que son realmente muchas. Pero aún con todo, haciendo esas cosas que hacemos tan bien, no estamos, a mi juicio, haciendo lo suficiente ni a tono con las capacidades que efectivamente los universitarios y nuestra institución tienen. Vivimos en un mundo, Claudia lo señalaba con mucha precisión, en un mundo que cambia vertiginosamente. Vivimos en una Argentina que ya no es la misma de hace 10, 20, 30 o 40 años, y definitivamente la universidad pública no puede en ese contexto seguir haciendo las mismas cosas que antes. Eso implica el enorme desafío, en un contexto extremadamente complejo como atravesamos, de emprender lo que yo entiendo debe ser una segunda reforma universitaria. Y sobre eso quería compartir algunas reflexiones hoy. ¿Cuáles son las características de esa reforma? ¿Dónde debería sentar sus ejes articuladores? Creo que el objetivo es trabajar de manera tal de que podamos hacer presente la universidad donde todavía no está diciendo presente y que podamos abrir las puertas de la universidad de manera tal para que puedan llegar aquellos que todavía no llegan. Yo creo que la segunda reforma tiene al menos 3 dimensiones ineludibles. Las voy a mencionar al pasar porque por las características de este foro me voy a detener un poco más en lo que entiendo tiene que ser el segundo eje de trabajo, a mi juicio el más importante y el más urgente, pero hay un gran capítulo que es la reingeniería institucional y la modernización administrativa. Sobre todo en las instituciones más tradicionales, la deuda ahí es bastante grande. Hay que pensarlo para cada institución, pero hay que pensarlo también para el sistema en su conjunto. Lo menciono solo como datos de la agenda, pero cómo se expande el sistema universitario es una tarea que todavía tenemos que discutir y discutir mejor. Está claro que la expansión en la lógica de creación de nuevas universidades permitió en muchos lugares ampliar el acceso, garantizar primeras generaciones de estudiantes en el sistema universitario. No creo que sea la única y creo que en algunos aspectos ese modelo está agotado, que hay que ponerle mayor creatividad a pensar cómo llega y cómo se expande el sistema. Creo que tenemos que hacer una administración más ágil. Pongo otro ejemplo, a mí me tocó como decano de la facultad, yo antes de ser rector de la Universidad Nacional de Rosario, fui decano de la Facultad de Ciencia Política, y siempre pongo este ejemplo porque firmé en el año 2013 un expediente para que se inicie un sumario porque habían robado una computadora en la Escuela de Relaciones Internacionales. Y en el año 2022, me llega ya como rector de la universidad, un expediente que me llamó la atención porque iniciaba con mi firma y con la carátula de la Facultad de Ciencia Política, que tenía más o menos 40 centímetros de alto, para cerrarlo, en este caso como rector de la universidad, y obviamente concluía que no había ninguna evidencia de lo que efectivamente había pasado y que había que dar de baja del patrimonio esa computadora. Casi una década, 40 centímetros de papeles, un montón de actores de la institución trabajando. Eso se replica, ha cambiado mucho en los últimos años, pero todavía nos queda un terreno enorme por transformar en ese sentido. Y tener mayor predisposición a la innovación en términos institucionales. El tercer ejemplo y el último en este punto.
Cuando fui decano también de la Facultad de Ciencia Política, implementamos el presupuesto participativo, que era destinar un porcentaje del presupuesto a la discusión democrática de nuestra comunidad, para ver qué hacíamos con esos recursos y con esos fondos. Mi planteo era que desde la Facultad de Ciencia Política teníamos decenas de libros escritos respecto a la experiencia del presupuesto participativo de la ciudad de Rosario, de Porto Alegre. Rosario tiene una larga tradición en la materia, pero no habíamos sido capaces de construir algo similar de aquello que aconsejábamos al interior de nuestra comunidad. No saben el escándalo cuando propuse que pongamos un porcentaje del presupuesto a discutirlo democráticamente en comunidad. Entonces éramos capaces de decirle a todos los que estaban haciendo mal o bien en la materia, pero poco predispuestos nosotros mismos a introducir esas transformaciones. Digo estos tres ejemplos, el de cómo pensamos la expansión del sistema, el de qué hacemos con nuestra administración y cuáles son las falencias que tenemos, y la predisposición más o menos que tenemos a pensarnos de una perspectiva más creativa e innovadora, para poner en evidencia lo que a mi juicio es un eje importante de esta segunda reforma. Hacer una institución más a tono con el mundo que estamos viviendo, más a tono con los desafíos que la universidad efectivamente tiene. El segundo es la revolución académica, pedagógica y curricular. Me voy a detener después en pero lo quiero plantear en los términos en que está escrito ahí. Es una revolución en el sentido de que tiene que ser rápida, drástica y profunda. No son reformas, no es que tenemos que hacer algunas correcciones, que hay dificultades en algunos aspectos que hay que revisar. Hay que hacer una renovación drástica, rápida y profunda. Por eso lo planteo en los términos que está ahí, y ahora voy a desarrollar un poco más, y creo que esos dos grandes objetivos tienen que ser direccionados a contribuir a lo que entiendo debe ser una institución mejor preparada para realizar un aporte al diseño y la puesta en marcha de una épica por la inclusión, la convivencia y el desarrollo, que es lo que la Argentina necesita. La última épica colectiva que construyó la sociedad argentina fue la recuperación democrática del 83. No voy a abundar en consideraciones, pero la situación que hoy atravesamos amerita la reconstrucción de una épica común. Creo que eso interpela especialmente a la Universidad Pública Argentina por su fisonomía, por la característica de su constitución, porque es esa sociedad la que nos sostiene, por el aporte que nosotros podemos hacer, y va a ser mucho mejor el aporte si somos capaces primero de provocar estas transformaciones, porque hacen de nuestra institución un instrumento más preparado para ese desafío. Vamos al punto que entiendo más a tono está con la discusión que plantea este foro. Al menos en esas dimensiones hay cosas para hacer, importantes, muy importantes y urgentes. Algunas ya se están haciendo, algunos procesos hay que acelerar, en otros hay que tratar de imaginar cómo resolvemos de formas más novedosas cosas que no estamos resolviendo bien. Empiezo por el principio, tipos de carrera. Es absolutamente urgente avanzar en la diversificación de la propuesta de formación del sistema universitario. No solo los formatos tradicionales, Córdoba tiene es una referencia importante en el desarrollo de la Universidad Popular. Nosotros con la Escuela de Oficios en la Universidad Nacional de Rosario hemos podido ampliar, diversificando en formatos muy diversos, propuestas de capacitación que hoy abren la puerta de la universidad a gente que antes no llegaba. Pero en la propuesta tradicional, en las carreras universitarias, ahí hay que meter mano y hay que meter urgencia. Y yo quería traerles esos datos que son los de la Universidad Nacional de Rosario, porque ponen en evidencia la relevancia que tiene provocar esas transformaciones. Nosotros creamos en los últimos 5 años 20 carreras nuevas. Fíjense el impacto que tuvo en la preinscripción de estudiantes a nuestra universidad. Tuvimos hasta el 22 un promedio de 19.000 preinscriptos por año,
Saltamos ya en el 24 a 25.000. El año pasado el salto fue más pronunciado y este año estamos en más de 35.000. La razón que fundamenta ese crecimiento tan pronunciado es la creación de la puesta en práctica de nuevas carreras. Tal es así que de las 20 más elegidas este año, 7 son carreras nuevas que implementamos en estos últimos 5. Ahí lo verán, pero la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, diseño gráfico, turismo, inteligencia artificial, estadística y ciencia de datos. Miren lo importante que es la transformación, que ciencia de datos y estadística es la reconversión de la carrera más tradicional que tiene la Universidad Nacional de Rosario, que es la licenciatura en estadística. Hasta el año anterior de la modernización y la reconversión del plan de estudio, esa carrera tenía un ingreso promedio de 120 estudiantes. Con la modificación del plan de estudio y la reconversión a ciencia de datos, pasamos a más de 700, el segundo año que está implementándose. Entonces hay que trabajar para pensar trayectos más cortos y más modernos, mucho más atentos a lo que el territorio está necesitando. Esto no va en desmedro de las carreras tradicionales, es un complemento que enriquece la propuesta académica de la universidad. Y creo que hay que poner mayor atención a las expectativas que hoy tienen los jóvenes, que no necesariamente están contenidas en la propuesta tradicional de la universidad pública, al menos en las universidades más grandes y más tradicionales del sistema, como pasa en la Universidad Nacional de Rosario. Esto de estar más atento a lo que demanda el territorio, a mi juicio, también es un dato que hay que tener muy presente. Yo ahí también pongo 2 ejemplos. Buena parte de estas nuevas carreras tienen que ver con temas de agenda que nosotros determinamos como prioritarios en la ciudad de Rosario, la región y el centro-sur de la provincia de Santa Fe. Una de las que mejor está funcionando es seguridad pública. Ustedes saben claramente cuál es el problema que atravesaba la provincia de Santa Fe. Rosario en particular, era bastante insólito que la Universidad Nacional de Rosario no tuviera una carrera que abordara esa problemática. Y miren lo importante que es llegar al territorio, que este año pusimos en marcha agronomía en la ciudad de Venado Tuerto, que está en el sur de la provincia de Santa Fe, y tuvimos más preinscriptos en Venado Tuerto que en la sede central de la carrera de agronomía en la ciudad de Zavalla. Entonces, acá hay un punto que para mí es absolutamente estratégico. Después hay que contextualizarlo porque hay que hacer todo esto con las dificultades presupuestarias que tenemos y todos sabemos que esto demanda desafíos adicionales. Pero hay un tema que para mí es central, que es repensar los tipos de carreras. ¿Qué carreras generamos? ¿A quiénes interpelan esas propuestas? ¿Cómo diversificamos lo que tenemos? Si somos capaces de hacerlo, puede provocar cosas como estas. Y esas nuevas carreras también tienen que tener, para mí, un diseño desde un formato institucional más innovador. En nuestro caso, son todas carreras que se generaron colaborativamente entre distintas unidades académicas. Nosotros tenemos, por la constitución de nuestra universidad, fuimos más históricamente una federación de facultades que una universidad, porque las facultades fueron naciendo previo al nacimiento, en su mayoría, de la Universidad Nacional de Rosario como tal. Entonces nos dimos una tarea de desandar ese camino. Uno de los elementos fue poder construir carreras colaborativamente. En todas participan 2 o 3 facultades. Y la verdad que la experiencia fue realmente muy importante. Por muchos aspectos, no quiero abundar en la materia, en todo caso después lo conversamos. Segundo punto, planes de estudio. Ahí me parece que también tenemos un tema central para trabajar. Creo que hay primero una idea vieja que todavía está muy presente, de que todo lo contenido en una disciplina se aprende a lo largo de una carrera universitaria. Eso es de otro tiempo, pero ustedes saben tanto como yo que está muy presente en cada proceso de discusión, debate y reforma. Creo que tenemos una segunda deflexión, es que vemos todo proceso de reforma del plan de estudio como un acto fundacional. Entonces parece que estamos efectivamente haciendo una revolución.
y eso impide que seamos capaces de efectivamente poder meter mano en la currícula con la celeridad que el tiempo que estamos viviendo nos exige y nos demanda. Creo que hay que incorporar ahí más de una perspectiva cultural, una manera de comprender el proceso de reforma más sistemático y permanente. Eso lo hace menos brusco, lo hace más consolidado, lo hace más factible al cambio y a la transformación. Nosotros, como no lográbamos avanzar con la cantidad de horas en la legislación nacional vigente y en lo establecido en los procesos de acreditación, lo que dispusimos en la Universidad Nacional de Rosario es que la cantidad de horas mínimas exigidas por el sistema cuentan para la Universidad Nacional de Rosario como el máximo. Eso nos permitió en los procesos de reforma en curso acortar mucho los contenidos de cada una de las carreras. No fue una tarea sencilla, por supuesto que es muy complejo, ustedes lo saben más que yo, pero fue una herramienta muy útil esa ordenanza para poder iniciar un camino hacia un nuevo lugar, y por supuesto en todas estas carreras nuevas esa modificación ya se hace presente y empieza a sentirse en las estadísticas también, como un buen dato. No se soluciona el problema solamente focalizando el interés y la intervención en la cantidad de horas. Claramente hay un eje que es muy importante también, que es el de la superposición de contenidos. Ahí hay que tener también vocación de poder sentar a los departamentos, a las cátedras, a las escuelas, a trabajar en esa dirección. Digo, hay todo un universo vinculado a la cuestión de los planes de estudio que también requiere la misma atención, con la misma prioridad que a los tipos de carrera. Estamos a las puertas de una reforma que a mi juicio es de las más importantes que se animó a introducir el sistema universitario público en las últimas décadas, que es el sistema de crédito. Córdoba es una referencia por el trabajo que viene haciendo la universidad en esa materia. Nosotros tomamos mucho de eso para poder avanzar, pero estamos también siendo muy temerosos a ese objetivo y demasiado lento, al menos desde mi perspectiva. Y el tercer punto son los modos de enseñar, que está relacionado directamente con lo que planteaba al inicio de mi intervención. Ni el mundo es el que conocimos y la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes, ni los jóvenes que hoy ingresan a la universidad tienen nada que ver con los jóvenes que ingresaban hace 10, 20, 30, 40 años. Entonces nosotros tenemos en general jóvenes de hoy, docentes que se comparten entre el principio de este siglo y mitad del siglo pasado, y métodos de enseñanza de 2 o 3 siglos atrás, en la mayoría de los casos. Entonces por supuesto que hay que pensar la relación virtualidad-presencialidad. Claramente, miren, si no hubiese pasado la pandemia, yo no sé si hubiésemos hecho tantas cosas como hicimos en tan poco tiempo. Tuvimos que estar parados literalmente en el límite para poder animarnos a pensar cosas que en muchos casos sabíamos ya hace mucho tiempo que teníamos pendiente y que teníamos que hacer. Pero si no fuera porque la coyuntura nos empujó, probablemente no las hubiésemos hecho como las hicimos. Ahora, todos sabemos que lo que construimos ahí fue, de algún modo, una salida de emergencia, porque en muchos casos trasladábamos lo que sucedía en el aula a la pantalla, y no necesariamente es lo que deberíamos hacer. Pero después cometimos otro error cuando pasó la pandemia, que fue acotar la reforma que necesitamos en materia de enseñanza a lo que pasaba entre la virtualidad y la presencialidad, como si todo el debate se ajustara exclusivamente a eso. Y como hacemos frecuentemente, era blanco-negro, o era todo presencial o era todo virtual. Y la verdad es que conocimos que en la virtualidad hay herramientas que nos permiten derrumbar fronteras que tradicionalmente fueron un obstáculo para el acceso a la educación superior. Entonces, desde mi perspectiva, no es virtualidad o presencialidad, es cómo combinar creativa e inteligentemente ambas modalidades para cumplir con ese objetivo. Pero repensar los modos de enseñar no se agota ni cerca en resolver cómo combinamos creativamente virtualidad y presencialidad. Hay que
que discutir la arquitectura del aula desde el sentido más amplio, para que lo que sucede en el aula, en el laboratorio y en el taller siga siendo relevante. Entonces, preguntarnos qué hacemos con la inteligencia artificial, eso puede ser un problema o una oportunidad. Lo que no podemos hacer es mirar para el costado como si no pasara nada, porque ya no es que nos va a pasar por encima, ya nos está pasando por encima, y todos sabemos que pone en jaque ese modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué hacemos con nuestras prácticas? Nosotros hicimos un estudio con los graduados, probablemente en la Universidad de Córdoba pase algo similar. Hay una extraordinaria valoración de la formación teórica de quienes intervienen profesionalmente después en los más diversos ámbitos. Hay una demanda de una incidencia práctica en la formación más alta, y nosotros tenemos pendiente en algunas disciplinas más, en algunas menos, al menos en el caso de la Universidad Nacional de Rosario, trabajar en ese sentido. ¿Qué hacemos con la exposición teórica, con la disposición del aula tal como la conocimos tradicionalmente en este sentido? Yo creo que ahí hay que animarse a meter mano y a reconfigurar todo rápidamente. Y después hay tres ejes que atraviesan transversalmente estas cosas, que es repensar el ingreso, la permanencia y el egreso. Respecto al ingreso, no llegué a traer los datos, pero nosotros tenemos en los últimos 20 años un porcentaje más o menos similar de deserción. Algunos le dicen pasividad, que oscila entre el 35 y el 40%. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema en su conjunto, nuestra universidad en particular, sé que Córdoba también, ha puesto mucha inteligencia y muchos recursos en pensar políticas de bienestar universitario orientadas a contener la matrícula, a evitar la deserción. En el mejor de los casos, esa inversión y esa diversificación de políticas sirvió para no perder más de lo que estábamos perdiendo, pero no está interviniendo en la resolución de muchas dificultades que se presentan para la permanencia, que no necesariamente están asociadas o vinculadas a las dificultades de carácter socioeconómico que puede tener algún estudiante. Entonces, hay todo un universo vinculado a la adaptabilidad a la vida institucional, cada vez más presente por las dificultades que tienen el ingreso los jóvenes a la vida universitaria y por el salto que produce ese pasaje de la escuela media a la universidad, que a mi juicio no estamos atendiendo con la misma intensidad con la que atendimos la deserción por motivos económicos. Y en tanto no seamos capaces de construir herramientas similares con el mismo énfasis y la misma prioridad que construimos para atender esas razones económicas, para poder atender los motivos académicos, institucionales que se presentan en la deserción, probablemente no logremos modificar la curva tal como está efectivamente sucediendo. Creció por 20 la inversión presupuestaria en políticas de bienestar y se mantiene casi inalterable la deserción en los últimos años. Entonces hay un tema ahí para pensar en la permanencia. Les decía lo del ingreso. También en los últimos 30 años construimos un montón de programas nacionales y en cada una de las universidades para mejorar ese tránsito tan traumático entre la escuela media y la universidad. Y la verdad que cada vez está más peor. No hace falta abundar en el diagnóstico, ustedes lo saben, tanto como yo, pero las dificultades que se le presentan a los jóvenes que hoy ingresan al sistema universitario son cada vez más graves. Eso pone una tensión a nuestra institución, porque es cuánta rigidez mantenemos, conscientes de que esa rigidez termina expulsando, y cuánto concedemos, consciente que esa concesión termina lesionando la formación de excelencia. Pero es verdaderamente insólito que en muchos planes de estudio hoy empiece a aparecer en primer año una materia que es lectocomprensión. No sé si pasa acá en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba. No es que estamos bajando, es que no sabemos ya qué hacer para poder atender las dificultades que presentan muchos jóvenes en el ingreso a la universidad. Entonces ahí creo que hay que desechar todo lo que hicimos, que es un montón, pero que no tuvo éxito, y hay que animarse a pensar alguna cosa nueva. Yo me inclino más por pensar una especie de quinto compartido, que es lo que estoy conversando con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe,
algo así como una preparatoria donde la universidad con el sistema educativo provincial comparta el último año y pueda formar a los jóvenes para el ingreso al sistema universitario y para el mundo del trabajo aquellos que no deciden estudiar en la universidad. Pero si no intervenimos más abajo, en un quinto que en el caso de la provincia de Santa Fe es un quinto prácticamente perdido, difícilmente podamos revertir la situación. Creo que hay que probar, animarse a probar cosas nuevas, y lo mismo pasa con el egreso. Recién contaban la experiencia del regresar. Para una universidad que intenta copiar casi todo de la Universidad Nacional de Córdoba, que alguna vez la Universidad Nacional de Córdoba copie algo de la Universidad de Rosario, lo tomamos como un reconocimiento, ya estamos hechos con eso. Pero fue realmente fantástico, en nuestro caso pasó algo similar. Hoy tenemos 4.800 personas inscritas en el programa Regresar. Se recibieron cerca de 300 en un año de funcionamiento del programa. Yo me tomo el trabajo de ir cada vez que puedo a acompañar la presentación del examen final. Preguntarles qué les pasó. Una dificultad son las tesinas. Tremendo. La mitad de esas 4.000 y pico de personas solo debían la tesina de grado para recibirse. Solo debían la tesina de grado. Lo que nos llevó a revisar la necesidad de la tesina como tal en algunas disciplinas. De hecho, estamos avanzando en modificaciones donde estamos sacándolas o reconvirtiéndolas a alguna otra cosa. Y mucha gente plantea que hubo algún episodio en el desarrollo de la tesina o en su trayectoria académica, en el vínculo con la institución o con la docencia universitaria, que operó como obturador de la continuidad de su carrera académica. Digo esto también como dato para la reflexión, porque Claudia lo decía muy bien, y es un desafío adicional para las instituciones grandes como la nuestra. Cómo en la masividad ser capaces de interpelar y reconocer a cada quien en su particularidad. Y muchas veces, sobre todo en universidades grandes como las nuestras, mucha gente termina siendo un número de bajo, un número de expediente. Y a veces esa dinámica puede ser determinante para que alguien pueda continuar su carrera, pueda efectivamente terminarla. Apareció muy presente en los diálogos que tuve con la gente que cursó. El regresar es una buena herramienta, es una de las cosas que explica que hayamos crecido. Este año vamos por los 3.700, algunas cosas tienen que ver con las carreras nuevas, las primeras que empiezan a impactar, otras tienen que ver con el regresar que están incluidos en ese libro. ¿Cómo se hace todo esto? Estas son algunas ideas. Por supuesto que de esto podríamos estar hablando un montón. Quizás sea más interesante la experiencia práctica de cada quien para poder construir de ahí una abstracción que nos permita entender mejor el problema que lo que yo les pueda estar contando. Pero yo creo que la revolución pedagógica, académica y curricular se inscribe en esos registros. ¿Cómo se hace? Primero, promoviendo un cambio de carácter cultural, que lo que tiene que intentar es sacudir la modorra. Miren, yo creo que nosotros nos reivindicamos en una tradición reformista, pero la mayoría de las veces en nuestro hacer somos profundamente conservadores. Entonces hay que corrernos de ese lugar. Pensar una universidad a tono con el mundo que estamos viviendo, con los desafíos que ese mundo exige, implica corrernos inmediatamente de ese lugar. Y eso exige, para que pueda ser posible, un cambio más de carácter cultural, que en primer lugar tiene, desde mi perspectiva, que asumir nuestras debilidades. Somos bastante poco propensos a poder determinar con precisión cuáles son las cosas que estamos haciendo mal. Y es absolutamente improbable que podamos, si no reconocemos aquellas cosas en las que estamos fallando, tomar decisiones que nos conduzcan hacia un lugar distinto. Lo segundo es hacerlo de abajo hacia arriba. Se decía muy bien en la intervención de John y de Claudia. Las cosas no pasan en una institución
porque una autoridad lo define, porque un equipo de gestión se lo propone. Si no hay ganas en la comunidad de que esas cosas sucedan. Y si pasan porque lo impone o lo dispone solo alguien o solo algunos, será una transformación más de carácter temporal que permanente. Entonces yo creo mucho en esta idea de que cuando uno tiene que construir un barco, no tiene que pensar tanto en la tripulación, en la madera, en la vela, sino que tiene que generar en la gente primero ganas de mar. Nosotros tenemos que generar en nuestras comunidades ganas de que estas cosas efectivamente sucedan para que sean posibles y al mismo tiempo sean duraderas. Y lo tercero es con celeridad, apurados, rápido. Tenemos un problema tremendo que es que nos cuesta un montón, primero hacer el diagnóstico, después acordar las transformaciones y ni hablar de implementarlas. ¿Cuánto hace? Quizás Hugo tenga más registro, estamos discutiendo el sistema de crédito. 25 años. 25 años que está aprobado por la Nación. Y ya tenemos, no es el caso ni de Córdoba ni de Rosario, pero hay muchos lugares, che, si nos damos una prórroga para la implementación, es tremendo. Lo que pasa es que es más tremendo en el contexto del mundo que estamos viviendo, porque todo cambia tan rápido que como demoramos mucho en transformar nuestras cosas, cuando logramos consensuar un cambio y aplicarlo, ya quedamos viejos de nuevo. Entonces nos va a pasar que cuando implementemos el sistema de crédito, el mundo ya va a estar discutiendo otras cosas. Y para nosotros va a ser revolucionario, pero otra vez vamos a estar atrás. Entonces, hace falta una transformación cultural profunda que comprometa a nuestras comunidades desde un diagnóstico más realista del estado de situación, pero también corriéndonos de esa posición conservadora que muchas veces evita que seamos propensos a las transformaciones. Hace falta promover que esto lo hagamos de abajo hacia arriba para que sea posible y duradero, pero hace falta también proponernos que lo que definamos sea rápido porque el mundo que estamos viviendo exige que sea de esa manera. Y finalmente, para no extenderme más, me traje algunas conclusiones que fui escribiendo ayer y que quiero leerlas tal como las escribí, porque quiero ser precisos en la definición. Primero, resistir ya no alcanza. Sin proyecto, la resistencia se vuelve conservación. Resistir puede ser digno, pero nunca puede ser destino. Hay resistencias que cuidan la vida, pero hay otras que terminan cuidando efectivamente el miedo. Si no hay un horizonte compartido, la universidad corre el riesgo de convertirse en un museo de sus propias victorias. Una institución que recuerda mucho, pero transforma poco. Segunda conclusión. La urgencia nos enseñó a reaccionar, pero nos quitó tiempo para imaginar. Aprendimos a apagar incendios, lo hacemos eso con mucho orgullo, pero no se puede vivir con el balde en la mano como único proyecto institucional. Cuando todo es emergencia, pensar el futuro parece un lujo. Y entonces la planificación se vuelve copia como receta repetida en cocina que ya no alimenta igual que antes. Tercero, seguimos organizando la universidad como una fila cuando el mundo es una red. Todavía pensamos trayectorias como si fueran en una sola dirección, un solo camino, cuando la vida ya se volvió un cruce de calles. Una sola forma de ser docente, una sola forma de ser estudiante, es no estar a tono con la realidad que estamos viviendo. O reproducimos formatos o liberamos talentos. O reproducimos formatos o liberamos talentos. Y liberar talento implica animarse a perder el control para poder volver a ganar sentido. Perder el control para ganar sentido. Cuarto, la autonomía universitaria ya no es refugio, es intemperie y responsabilidad.
La autonomía no puede ser un techo bajo el cual nos protegemos, tiene que ser la puerta por la que salimos a hacernos cargo. La puerta por la que salimos a hacernos cargo para cumplir con aquel mandato. Cuando la norma no se cumple afuera, la universidad no puede achicarse adentro. Autonomía es animarse a conducir en la tormenta, no esperar que escampe para poder hacerlo. Y el último, recuperando a Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Miren, con esto cierro. Parece modesto, dicho así, pero es tremendamente extraordinario. En nuestras manos está el desafío de llevar en pie y con vida el sistema universitario público hasta un próximo ciclo. Ni más ni menos que eso. Y vamos a ser capaces de cumplir con ese objetivo, como decía al principio, si tenemos la inteligencia suficiente para plantarnos con firmeza reclamando lo que nos corresponde, pero también para dar vuelta a la Universidad Pública Argentina, transformarla lo suficiente para que sea un instrumento que no solo le sirva a los jóvenes de hoy y esté más a tono con el mundo que vivimos, sino para que responda mejor a la expectativa y la esperanza que la sociedad en su conjunto deposita en nosotros sosteniéndonos. Hay un montón de gente afuera que la está pasando muy mal, que estructuralmente está muy mal, y sin embargo todos los días aporta su esfuerzo para que nosotros tengamos el privilegio de estar acá. Ese esfuerzo de esa gente no nos da derecho a fallar en la tarea. Y quizás estemos iniciando, al menos de la recuperación democrática, sin duda, uno de los años más delicados para el sistema universitario público argentino. Que en unos años nosotros podamos mirar para acá y tengamos la satisfacción de poder decir que estuvimos a la altura de las circunstancias, depende mucho de lo que seamos capaces de hacer. Y ese hacer, a mi juicio, se juega de manera urgente, en parte, en esta agenda. Muchas gracias. Licenciado, solicitado hacer 2 preguntas. Vamos. ¿Quiénes preguntaban? Bueno. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Por unanimidad, me voy preparando para la semana que viene. Buenos días, Alejandro Idovaldi, docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Muchísimas gracias por sus palabras, me parecieron un análisis bastante centrado y creo que refleja bastante la realidad. Pero me quiero quedar un poquito con una de las últimas partes que dijo de que no hay que bajar líneas, sino que hay que hacer que la gente tenga ganas de mar. Pero eso requiere de liderazgo, no de dirigente, sino de liderazgo. ¿Quién lidera eso? Porque desde las bases uno se organiza. Este foro es un ejemplo de que hay intención de modificar, pero cuando uno quiere implementar esas modificaciones, se encuentra con problemas estructurales que son de mucho tiempo, que están quizás no dependen de mala voluntad, pero las personas se forman en distintos tiempos y entonces tienen experiencias que quieren replicar en épocas modernas. Yo me formé hace 30 años y me funcionó bien en ese entonces y hoy tengo que educar en un contexto en el cual soy un sapo de otro pozo. ¿Okay? Entonces, proponemos ideas nuevas, pero nos encontramos con defectos estructurales y quienes tienen que liderar esto para poder darle dinamismo y llegar a buen puerto rápido, que es lo que necesitamos. ¿Hay alguna otra? Si juntamos todas o acá. Allá.
Hola, soy Laura Araujo Albrecht de la Facultad de Arquitectura. Desde acá se escuchó esto de que han logrado de alguna manera implementar la escucha para generar el movimiento de abajo hacia arriba. Y quería preguntar si crearon alguna interfase o de qué modo pudieron interpelar, digamos, al territorio. Gracias. A ver, van las dos más o menos en el mismo sentido. Por supuesto que no es una transformación sencilla. Estamos hablando de una institución que tiene muchos años, muchas mañas, y que son difíciles muchas veces de mover, y yo lo digo a veces exagerando y a veces como una provocación, porque me exaspera ver que muchas veces opera ese diagnóstico de lo que somos en conformidad para no ir por lo que hace falta. Entonces, una manera de sacudir es también interpelar, provocar, para que eso genere cosas, para que nos corra de esa conformidad y nos invite a hacer cosas de una manera distinta. Entonces, ¿es complejo? Sí, es complejo. En nuestras instituciones, ni hablar de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene tanta tradición, pero en todas las grandes tenemos dificultades para que esto pueda ser tan rápido como necesitamos, o podamos hacer lo posible en los términos en los que necesitamos. A mi juicio, lo importante es el horizonte, hacia dónde vamos. Y la capacidad que tengamos de articular sin descanso cosas que nos conduzcan hacia ese lugar. Yo les decía recién, la Universidad de Córdoba para nosotros es una referencia. Buena parte de las transformaciones, al menos que a mí me tocó implementar en la Universidad Nacional de Rosario, tomaron como espejo lo que sucedía en la Universidad de Córdoba en los últimos 15, 20 años. Hay pocas universidades tan grandes y tan tradicionales con tanta presencia en el territorio de tan múltiples maneras como tiene la Universidad de Córdoba, y eso habilita que abra puertas para que llegue gente que no llegaba, para ser presente a la universidad donde no estaba antes. ¿Cuál es el rol de quienes gestionamos? Es generar plataformas como esta que está sucediendo hoy acá, para que esas cosas puedan suceder. Lo que yo planteo es que si no se apropia la comunidad, si no se convence de esa idea, por más voluntad que alguien tenga, por más instancias que generemos, difícilmente podamos concretar algunas transformaciones. Entonces, por eso arranqué destacando lo saludable de este foro, porque es por acá, es construyendo, y ahí lo uno con la otra intervención. Nosotros generamos, como está pasando acá en el caso de la Universidad Nacional de Rosario, múltiples transversales y muy cruzadas instancias participativas de diversos tipos. Todos juntos, todos por separado, todos con el afuera, todos hacia adentro, todos con el territorio. En general, la expansión, en el caso de nuestra universidad, sucede en virtud de un diagnóstico que no es elaboración, porque ese es otro problema que tenemos. En general, nosotros íbamos, la Universidad de Rosario, a un montón de lugares con lo que nosotros entendíamos ese lugar necesita, pero sin escuchar con atención lo que el territorio estaba demandando. Entonces íbamos a un pueblo de 20.000 habitantes, como es el caso de la ciudad donde yo nací, que queda en el interior de la provincia de Santa Fe, a formar asistentes de contadores cuando no hacía falta para ese territorio que formáramos en esa materia, y hoy vamos a ir, como va a suceder la semana que viene, a formar a los empleados del frigorífico, que es donde efectivamente para el desarrollo productivo de la ciudad, porque es la empresa más importante, se necesita mano de obra calificada. Entonces hay que ir a todos los lugares, ir con una mirada mucho más atenta y más abierta que la que solemos tener los universitarios, que además tenemos esa cosa de pensarnos un poco por encima de los demás, y escuchar mucho para tener un diagnóstico más ajustado de la situación, promover la participación para que la gente efectivamente se empodere y avance comprometida en la tarea, y si nosotros generar ámbitos, pero al mismo tiempo generar acciones que todo eso que va produciéndose se concrete en acciones efectivas y reales. Porque ese es otro problema que tiene, si uno genera un gran proceso de movilización, si hay mucha gente que se compromete detrás de una idea, pero después eso demora mucho en traducirse en acciones concretas, bueno, el riesgo es que se pierda una gran oportunidad. Entonces, la celeridad no es solo porque tenemos que estar atentos a ese mundo que nos lleva puestos y nosotros lo cambiamos más rápido. La celeridad es también porque hay que
mostrarle a esa comunidad que se empodera y que tiene la vocación de avanzar en esta dirección, que efectivamente es posible. Bien. Exacto, creo que amerita. Bueno, gracias, para mí fue un gustazo. Esto me lo llevo a recuerdo, porque dar una conferencia en Córdoba para alguien que se reivindica la política que hace sentido, no roja, que se oiga. Agradecemos Gracias a todos. las palabras del licenciado Franco Bartolacci.